Nuevamente nos reencontramos con todos ustedes en esta oportunidad, un tema bastante importante que su nombre lo he denominado gestión vial, ¿no? Nosotros los que tenemos que hacer alguna actividad, los profesionales, técnicos, administrativos, que estamos relacionados con alguna actividad de las carreteras, de nuestras obras viales, estamos haciendo gestión vial, ¿no? En alguna u otra forma, pero estamos haciendo gestión vial y eso lo vamos a explicar ya al detalle en alguna parte de la exposición. O sea, ¿qué es gestionar la infraestructura vial, no? Es una de las interrogantes. ¿O qué significa gestionar? ¿No? Gestionar es administrar, ¿no? El término administración es muy amplio, ¿no? ¿Y qué es infraestructura vial? Eso son las carreteras, las vías, ¿no? Las vías de transporte, las carreteras. Entonces, vamos a estudiar el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que tiene un conjunto de artículos, manuales y también normativas complementarias o normas complementarias. Dentro de esta normativa, ¿no? El glosario de términos dice que gestionar, ¿no? La gestión vial es un conjunto de actividades integradas como la definición de política, la planificación, la organización, el financiamiento, la ejecución y control y la operación para lograr, en este caso se habla de la conservación vial, pero es en realidad para lograr, digamos, administrar en su totalidad las vías, ¿no? La conservación es una parte, ¿ya? El Reglamento Nacional de Edificaciones es una normativa del Ministerio de Vivienda que norma pues la ejecución de las diversas construcciones a nivel nacional en la cuestión urbana, ¿no? Así como existe un Reglamento Nacional de Edificaciones, también existe un Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones sirve para normar los criterios y requisitos mínimos de diseño de las habilitaciones urbanas de edificaciones. Ojo, que también están los pavimentos urbanos. Hay que tener bastante en cuenta. Cuando nosotros vamos a ejecutar una obra urbana, un pavimento urbano, tenemos que ir al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Si queremos ver las especificaciones técnicas de la norma en cuanto a pavimentos, tenemos que ir a la guía C010 pavimentos urbanos, pero cuando entremos a carreteras ya tenemos que ir al Reglamento Nacional de gestión de infraestructura vial, ¿no? Este Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que no es muy conocido, ¿no? Nosotros en la universidad por lo general nos han enseñado el reglamento. Antes era el Reglamento Nacional de Construcción, después el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial recién se ha aprobado, ¿no? Y divulgado a partir de 2008, o sea que relativamente pues el reglamento para las vías se dio a partir del 2008. Aún así, algunos documentos como la CG 2000, que en el año 2000 fue pues aprobado y divulgado para que sea una norma en especificaciones técnicas de carreteras, ya existía. O sea, hemos avanzado de una forma desordenada, pero estamos avanzando y eso es bastante bueno, ¿no? Este reglamento rige pues para todas las carreteras del sistema nacional, ¿no? A través de reglamentos, a través de manuales de carreteras, como había dicho la CG 2013, la DG 2018, etc. Y normas complementarias, como el documento técnico de soluciones básicas para carreteras no pavimentadas, etc., ¿no? Entonces existen dos tipos
de reglamentos, el de gestión de infraestructura vial, ¿no? Esto es parte de la normativa, y el reglamento de jerarquización vial. El reglamento de jerarquización tiene un objetivo, pues, ¿no?, de la clasificación de las vías, ¿no? Sabemos que existen vías nacionales, departamentales, vecinales o rurales, y que están, pues, registrados en el Registro Nacional de Carreteras. Bueno, una vez que están registrados, pues tienen acceso a la inversión pública, ¿no? Dentro de estas vías existen las vías nacionales, que son las vías longitudinales y transversales a nivel de nuestro país, y tenemos la red departamental o regional. Esto está todo en el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? Estas carreteras, este sistema regional o departamental articula básicamente la red nacional con la red vecinal. Recordemos que las vías son arterias del desarrollo, ¿no?, que mueven la economía, son los que impulsan el desarrollo de un país económico, ¿no? Entonces, existen estas carreteras regionales, departamentales, y también las vías vecinales o rurales, que no son menos importantes, porque nosotros tenemos que recordar que muchos de los insumos agropecuarios, provienen, pues, de los lugares más recónditos donde llega, pues, una vía vecinal, ¿no? Entonces, es importante, pues, prestar atención, construir, mantener las vías, todo tipo de vías, de cualquier sistema, ¿no?, del nacional, departamental o vecinal. Entonces, en este reglamento de gestión de infraestructura vial, digamos, cuyo objeto es normar, ¿no?, dar las normas técnicas de diseño, construcción, mantenimiento de carreteras y caminos y vías urbanas. Pero vías urbanas no, vías urbanas básicamente está relacionado con la señalización, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las vías urbanas, en cuanto a pavimentos, pues tienen su propia normativa. También nos permite definir las pautas para las especificaciones, características y fabricación de los elementos, señalización de los protocolos técnicos, ¿no? Este reglamento nacional tiene un ámbito de aplicación, es nacional, ¿no? Es nacional. Entonces, las autoridades competentes, ¿quiénes son los encargados, los responsables de la gestión de las carreteras del sistema nacional? Es el Ministerio de Transporte, en este caso, pues, apoyado por Provías, ¿no? Es la encargada de la gestión de la infraestructura de la red vial nacional. Y los gobiernos regionales, ¿no?, tienen a cargo la infraestructura de la red vial departamental o regional. Por eso que estamos viendo que en muchas de las regiones, las carreteras departamentales, pues, son gestionadas por los gobiernos regionales, tal es así que hacen, pues, cumplen con todas las fases para llegar, pues, a la ejecución y el mantenimiento de operación de nuestras vías, ¿no? Y los gobiernos locales, o sea, las municipalidades provinciales y distritales, son las que tienen a cargo la red vial vecinal o rural. Es importante comprender bien la gestión vial, porque una vía, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ustedes han visto que directamente no gestiona, no ejecuta, no elabora los expedientes de una vía vecinal, porque eso le corresponde a los distritos. Pero sin embargo existe, pues, la delegación mediante convenio, ¿no? Parece que eso sí es posible, ¿no? Cada uno es responsable dentro de las vías que le corresponde, ¿no? Hay gobiernos locales, municipalidades, gobiernos regionales, departamentales, y el Ministerio de Transportes, que representa al gobierno nacional y que, pues, tiene
la responsabilidad de las carreteras que están dentro de su sistema, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa? O sea, el mismo reglamento nos habla del concepto de gestión vial, ¿no? Existen funciones de la gestión, ¿no? Cuando hacemos gestiones hay que saber las funciones. Hay funciones de planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación, ¿no? Pero es importante saber y entender que en su artículo 10 nos habla de las fases, ¿no? Inicialmente hubo otro planteamiento, ya han habido pues mejoras en la normativa, ahora nos habla de un planeamiento. Pues es importante cuando un alcalde entra pues a tomar posesión del cargo y viene un grupo de vecinos que quieren su carretera, lo primero que tiene que preguntar a sus técnicos es en qué etapa está ese proyecto. Si está está a nivel de planes, a nivel de preinversión, de repente ya están haciendo las fichas técnicas, todos los documentos necesarios que en el momento dado exige la normatividad respecto a la preinversión. Y la inversión está relacionada pues en la ejecución de los estudios definitivos y de la ejecución con sus diversos tipos de intervenciones que implica pues la ejecución de una vía. Y la posinversión está relacionado con el mantenimiento, que se divide en mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico, y la operación, la puesta en operación, ¿no? Últimamente es importante que ya se está considerando dentro de los estudios el plan de mejoramiento de soluciones básicas. Esto a raíz pues, y eso lo he escuchado como al doctor Zavala y muchas personas, muchos ingenieros, realmente nosotros tenemos problemas con nuestras carreteras afirmadas, que son las carreteras generalmente, las carreteras de trochas carrozables, o sea, las carreteras que tienen un promedio de 200 vehículos, hasta 200 vehículos diarios, y las carreteras de tercera clase, ¿no? Esas carreteras que están en muchos casos a nivel de afirmado, pues hay una preocupación del gobierno porque no duran mucho, a pesar de que se hace con todas las exigencias de la normatividad, en este caso de la CG 2013, y nosotros sabemos que existen problemas, ¿no? Con presencia de lluvias, con presencia de vehículos pesados, ¿no? Que generan polvo, etc. Y nosotros sabemos que si nosotros planteamos un afirmado, pues debe tener una vida útil de 10 años. En muchos casos no se puede, no se alcanza esa vida útil. Entonces hay un problema. Entonces el gobierno, en su afán de mejorar, pues ha propuesto soluciones básicas. Y me decían en muchos casos, no, yo he visto carreteras que 1 año, 2 años, 3 años duran estas soluciones básicas, como los eslarres, los tratamientos. Es cierto, pero tenemos que tomar en cuenta que un afirmado dura casi nada. Y ahora, si nosotros planteamos soluciones básicas, como por ejemplo un mortero asfáltico, el Larry Seal, tenemos que ver que son superficies delgadas que ante la caída de una piedra se quiebra, y si no hay problema, y si no hay un buen drenaje, va a haber problemas, ¿no? Eso no va a durar mucho. Eso tenemos, y para eso son los mantenimientos. Pero es parte de la política pues del Estado. El Estado, de acuerdo a la cantidad de vehículos que pasan diariamente, prácticamente autoriza la ejecución de los pavimentos, ¿no? Generalmente todo el mundo quiere pavimentos a nivel de asfalto en caliente, pero según la normatividad son las carreteras que superan los 400 vehículos, que son las carreteras de segunda clase en adelante, hasta las autopistas. Entonces esto es bastante importante, ¿no? Y es aplicable esto a nivel de afirmado, estabilizado, con recubrimiento impermeable, pero hay que tener bastante
cuidado también, ¿no? Cuando tengamos, se nos habla pues también de los requisitos, se puede aplicar cuando en una carretera pues para su mantenimiento periódico podemos nosotros hacer este tipo de mejoramiento a nivel de soluciones básicas. Es bastante importante esto, ¿no? Y luego viene pues los niveles de intervención de las obras, ¿no? La construcción, que es prácticamente una vía nueva, la rehabilitación, ¿no? Cuyo objetivo es devolverle a la infraestructura vial sus características originales o adecuarlas a su nuevo periodo de servicio, ¿no? Habría que ver en el estudio definitivo qué estudios han hecho, ¿no? Y está referida a la reparación y ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, etc. Y la rehabilitación y también otro tipo de intervención, ya estamos en la fase de inversión, ¿no? Es la ejecución de obras que implican modificación sustancial de la geometría, de la estructura del pavimento, ¿no? Así como de la construcción y adecuación de los puentes, etc., ¿no? Y en las obras de mejoramiento a nivel de soluciones básicas, ya lo hemos dicho, las carreteras afirmadas pueden ser mejoradas a través de algún estabilizante o con el mismo afirmado y a darle un recubrimiento bituminoso. En cuanto ya a la postconstrucción, o la otra fase que estábamos hablando, hay mantenimientos que se deben dar prácticamente todos los días, y eso es lo que decía. Hay muchos que se quejan, no, que un Slarry dura 1 año, 2 años, 3 años, pero son los que reemplazan al afirmado que prácticamente no dura mucho. Pero hay que estar atentos porque hay una responsabilidad de la autoridad competente de estar haciendo diariamente una serie de actividades como limpiezas, bacheos, ¿no? Etcétera, ¿no? Como lo que están bien, y la conservación periódica también que tenemos nosotros, que es un conjunto de actividades programadas cada cierto tiempo, generalmente cada 4 años, y constituye, pues hay que reponer la capa de rodadura, tratamientos superficiales, sellos, ¿no? Hay que pensar que básicamente, preponderantemente, los mantenimientos deben ser, pues, tienen un propósito preventivo, ¿no? Entonces, siempre con ese horizonte tenemos que desenvolvernos, ¿no? Y luego, después de que hemos visto las diversas fases, ¿no? En una forma sucinta, los invito a que ustedes entren a la página del Ministerio de Transporte, ahí está toda la normativa, el Reglamento Nacional de Gestión, tenemos pues instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión son las leyes, los reglamentos, las directivas y otros. En el caso de nuestro reglamento tiene manuales, ¿no? De carácter normativo y de cumplimiento obligatorio. Y de esto también tenemos que, como todo tipo de normativa, tenemos que ser muy cautelosos. A veces hay personas o profesionales que no tienen mucha experiencia y se pegan, como decía el doctor o el ingeniero Pablo del Águila, son muy legalistas cuando no se tiene experiencia. Hay que tener bastante mesura, bastante tino, bastante sapiencia para, digamos, que este cumplimiento obligatorio pues no se vea muy rígido y no se dé la viabilidad para que pueda la obra desarrollarse, ¿no? Y no perjudicar no solamente al contratista, a la supervisión, sino también al país, que puede estar por acciones muy rígidas, se puede, digamos, estropear la economía de una obra y puede quedar inconcluso. Esto tenemos que, hay cosas normativas muy claras que no necesitan mayor discusión, y en la cuestión técnica hay muchas cosas que sí deberíamos de ser los profesionales bastante investigadores y ver la realidad del comportamiento. Hay cosas
que pienso que en la normativa técnica hay cosas que no se cumplen en la práctica, pero que se puede, digamos, darle una viabilidad a eso, ¿no? Y hay instrumentos, justamente la normativa misma lo dice, ¿no? Estos manuales te dan los instrumentos y hay que buscarlos, ¿no? Dentro de los manuales tenemos el diseño geométrico, el suelo, geología y geotecnia, que ya están dados también, el manual de puentes, túneles, hidrología, los ensayos de materiales están dados, estudios socioambientales, los dispositivos, seguridad vial, mantenimiento, conservación vial. Acá en suelo, geología, geotécnica y pavimentos solamente tenemos la sección suelos y pavimentos. O sea, prácticamente ya tenemos un 95% y ya podemos aplicar, ¿no? Estas normas que son parte del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura. Con esto les agradezco, espero que les haya servido. Es importante saber, digamos, ubicarse dentro de qué normativa estamos hablando, y me he encontrado en muchos casos que para pavimentos urbanos hay ingenieros que me hablan, sí, que la CG 2003, pero primero vayamos al documento del Ministerio de Vivienda de Pavimentos Urbanos y no confundamos. Cuando ya hay un vacío o hay que refrendar algo, de repente recurrimos ya a la normativa. No confundamos. Nosotros, si estamos en carreteras, nuestra normativa es el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que tiene sus manuales y sus normas complementarias, y que ustedes la pueden ver en la página del Ministerio de Transportes. Ponen manuales y les sale todos los manuales, la normativa actualizada. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Espero que sigan las suscripciones. Gracias.